¿Qué tal? Buen día. Procedemos con un tercer ejemplo del tema de fuerzas en el espacio. Recordamos que este tema trata acerca de descomponer fuerzas en X, en Y y en Z. Recordamos también que al eje de las X se le llama Y, al eje de las Y se le llama J y al eje de las Z se le llama K. En este caso tenemos tres fuerzas que están actuando sobre este gancho y hay que descomponer cada una de ellas individualmente. No hay que sumarlas, no hay que encontrar una fuerza resultante, simplemente hay que encontrar la componente rectangular para cada fuerza. El valor de la fuerza AH o HA es lo mismo, tiene una magnitud de 40 newton. La BH tiene 35 newton de magnitud y la CH 52. Primer paso, hay que encontrar las coordenadas. Entonces nos vamos primero por cada magnitud y al final vemos el sentido de cada uno de estas componentes en X, Y y Z. ¿Qué distancia hay entre el punto A y el punto H, que es este gancho, a lo largo del eje de las X? Vemos que este punto de aquí es el origen. Si todo esto es el eje de las X, la pregunta es ¿cuál es la distancia paralela entre esos dos puntos? Y obviamente entre el origen y H, que están alineados sobre el eje de las X, tenemos 1.2 de distancia paralela. ¿Ok? Como dijimos, hasta el final vamos a ver los signos de cada uno. Ahora, ¿qué distancia hay entre H y A lo largo del eje de la Y? Como pueden ver, el eje de la Y es la altura y todos los puntos van a dar al suelo y todos los puntos van a dar al punto H. Así que aquí en DY todos valen 2.4. De una vez anotamos eso. Cada quien vale 2.4. Ahora, ¿qué altura hay o qué distancia hay entre H y A en el eje de la Z? Todo esto es el eje de la Z. Entonces tienes que estar buscando una distancia paralela entre H y A, paralela al eje Z. ¿Cuál es la distancia paralela? Este es 0.8. Si son positivos o no, ahorita lo vamos a averiguar cuando acabemos de encontrar estas tres coordenadas. Ahora, ¿qué distancia hay entre H y B a lo largo del eje de las X? Si tú te fijas, este punto B no está para acá y no está para acá. ¿Okay? Este punto H está tocando esta línea. Tiene cierta distancia en el eje de las Z, pero está tocando precisamente el origen. Entonces, BH en el eje de las X vale 0. Ahora, te voy a hacer un pequeño dibujo para que lo puedas observar. Si tú ves el análisis de la vista superior, tú tienes el par de ejes, el origen y el punto H están alineados. Este punto de aquí es el de las X, que es mi punto de interés, y aquí está el punto B. Este es el eje Z. En el eje de la Z, tú tienes 1.8 de distancia. Este punto B y este punto H, te recuerdo, H y el origen están alineados. B y H están alineados con respecto del eje de las X. ¿Okay? Si este punto B estuviera aquí, habría cierta distancia en X. Si este punto B estuviera acá, habría cierta distancia en X. Pero como el punto B y el punto H están alineados respecto al eje de las X, su dx vale 0. Ahora, ¿qué distancia hay entre B y H en el eje de la Z? Porque la Y ya lo teníamos, era 2.4. ¿Qué distancia hay entre B y H en Z? Hay un 1.8. De nuevo, entre H y B, o que es lo mismo B y H, en el eje de las Zetas tú tienes 1.8 metros. Ahora, ¿qué distancia hay entre C y H en el eje de las X? Estos X, tú buscas la distancia paralela, son 0.8. ¿Qué distancia hay entre C y H en Z? Esto de aquí es Z. Y la distancia paralela es 0.6. Muy bien, ahora sí, vamos a sacar el signo para cada quien. Tú comparas esta flecha, les recuerdo la regla para encontrar los signos
de las coordenadas. Tú tienes que comparar las fuerzas, el sentido de la fuerza contra el sentido de para dónde va positivo cada eje. Obviamente del origen para acá va X positivo, del origen para acá va Z positivo y del origen para arriba va Y positivo. ¿Okay? Los otros son los negativos. X para allá va negativo y Z para allá va negativo y Z y Y para abajo va negativo. Si el sentido de las fuerzas va para el mismo lado que el sentido positivo de cada eje, entonces tu coordenada es positivo. Repito, si van para el mismo lado es positivo. Esta flecha va para el mismo lado que X, ¿sí? Las dos flechas van para el mismo lado. Así que tú tienes aquí un más 1.2. Le puedes dejar el más 1.2 o simplemente no ponerlo. Ahí tú ya sabes que es más 1.2. Ahora, esta flecha comparada contra el eje de la Y, ¿van para el mismo lado? Y obviamente no, van completamente opuestos. Pero de una vez puedo identificar que las tres fuerzas van para abajo en el eje de la Y lleva para arriba, así que las tres son menos 2.4. Ok, ahora el Z que vale 0.8. Comparo esta fuerza contra Z. ¿Van para el mismo lado? Sí, esta fuerza y Z van para el mismo lado. Tengo la fuerza que va para acá y el cable y la Z que van para acá. Okay, entonces sí van para el mismo lado los dos. ¿Cómo iría negativo si la fuerza fuera para allá? Ahí sí iría negativa la Z. Entonces esto queda como más 0.8. Ahora el 0 no tiene sentido. Okay, hay que ver si este 1.8 en el BH va positivo o negativo para la Z. Z va positiva, por decirlo así, para la izquierda y esta fuerza va para la derecha. Entonces es menos 1.8. Menos 1.8. Y ahora la C. Esta fuerza contra X. X va positiva para la derecha y la C está yendo para la izquierda. Van en sentidos contrarios. Te da menos 0.8. Estamos aquí. La DY para CH es menos 2.4, igual que las anteriores. Y luego comparamos esta fuerza contra el lado positivo de la Z. ¿Van para el mismo lado? Así es. Entonces queda más 0.6. Ahora encuentras el valor de las distancias resultantes. Recuerdo cómo sacar el valor de las distancias resultantes. Tú tienes que encontrarlo con la suma de las raíces de los cuadrados. Tú, cada término, así en fila, bueno, en columna, la AH y después la BH y después la CH. Primero para la AH tú quieres encontrar la distancia resultante, elevas cada término al cuadrado. Luego sumas la respuesta de esos términos cuadrados y a la respuesta de la suma le sacas la raíz. Yo ya lo saqué y aquí vale 2.8, este vale 3 y este vale 2.6. ¿Okay? Ya tengo completas mis coordenadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Paso a descomponer la fuerza. Yo ya tenía precargados los valores estos. Recordamos que la fórmula eran la fuerza que quiero descomponer. Si quieres encontrar FI por dx entre la distancia resultante. ¿Okay? Y lo mismo para las otras. Si quieres encontrar FJ por dy entre d resultante. Si quieres encontrar FK por dz entre d resultante. Y así para cada quien. Entonces aquí básicamente tú tienes 40 por 1.2 entre tu d resultante. Yo estoy haciendo estos cálculos en Excel. Yo hice una tabla de Excel para donde yo nada más cambio los valores de las dx y actualizo los valores. Eso es lo que estoy haciendo yo. Por eso a ti te podría salir un poco diferente. Si tú lo estás haciendo con la calculadora, posiblemente nada más estás considerando algunas decimales. Aquí Excel considera todas las decimales y por eso también los ejercicios anteriores te pudieron haber dado ligeramente diferentes. Ahí estoy sustituyendo los valores. Y básicamente tú tienes aquí 17.14, newton de I menos 34.28 newton de J y más 11.4
42 Newton de K. Mismo para BH. Tú tienes aquí un 0 del BH en X y tu D resultante vale 3. Este vale menos 2.4 y este vale menos 1.8. Entonces obviamente aquí vale 0 Newton de I, acá menos 28 Newton de J y acá menos 21 Newton en K. Finalmente pasas a CH. Tu D resultante vale 2.6, que ya la estoy poniendo para los tres. Sustituye los valores. Y las respuestas a mí me dan menos 16 Newton en I, menos 48 Newton en J y más 12 Newton en K. Ahí yo te aconsejo que te asegures que estás copiando bien los signos, que ese podría ser un error común. Ve los signos, más, menos, más, menos, más, y así te la pasas en cada uno. Ahí ya tienes descompuestas las tres fuerzas. Ya nada más falta el paso 3, que es expresar como componentes rectangulares. Dijimos que expresar las fuerzas como componentes rectangulares es lo mismo que descomponer la fuerza. De modo que FAH o FHA es lo mismo, vale 40 Newton. Si FAH lo descompongo en X, vale 17.14 en I, menos 34.28 en J, más 11.42 en K, y todos en Newton. FBH, 35 Newton, que descompuestos en X son, para empezar, 0, así que no lo pongo, menos 28 en J, menos 21 en K, y son Newton. FCH, que vale 52 Newton esa fuerza, descompuesta en X es menos 16 de I, menos 48 de J, más 12 Newton de K. Todos son Newton y esas son las respuestas. Como tú puedes observar, el paso 3 y el paso 2 no tienen ningún chiste. El paso 3 es nada más contar los datos del paso 2 y el paso 2 es nada más sustituir los datos del paso 1. Lo realmente difícil del problema es no equivocarte en las coordenadas del paso 1, sea en los valores o sea en los sentidos. Entonces yo te invito a que si no entendiste alguna coordenada, me mandes un mensaje por ahí en la plataforma para que te lo pueda resolver. Muy bien, hagamos un siguiente ejercicio. Y la verdad es que este tema es tan simple que para este ejercicio nada más te voy a resolver el paso 1. Es opcional si tú eres mi alumno que resuelvas el paso 2 y el paso 3 por tu cuenta. Si tú lo quieres hacer está bien y si no lo quieres hacer también está bien. Lo importante, como te digo, es no tener errores en el paso 1. El paso 1 es el realmente importante. Es donde te podrías equivocar. Entonces tenemos una placa que tiene 3 cables. Está sujeta por una grúa. Esta grúa está haciendo que los 3 cables estén anclados al punto A. Hay 10 metros de altura. Tenemos el eje de las X, la altura es el eje de las Y y tenemos el eje de la Z. Los cables rojos representan, estas líneas rojas representan los cables y pues vamos a empezar a trabajar. Sabemos que AB vale 11 kN, AC vale 9 kN y AD vale 10 kN. Si tú quieres hacer el paso 2 y el paso 3, da lo mismo que tú expreses todo como kilonewton o que le pongas también 10.000 newton, 9.000 newton, 11.000 newton, te va a dar exactamente igual.
Da lo mismo si lo expresas de una forma u otra. Entonces, pues comenzamos. ¿Qué distancia hay entre el punto A y el punto B a lo largo del eje de las X? ¿Okay? ¿Qué distancia hay? Vemos que este es el eje de las X y tú tienes que buscar la distancia paralela al eje de las X. Si a ti se te complica un poco verlo entre el punto A y el punto B, nota que el punto A y el origen están alineados. ¿Ok? Están en la misma línea, están alineados esos dos puntos. Entonces, si te revuelves un poco en ver el punto B y el punto A, toma como referencia para que no te equivoques al ver las coordenadas, toma como referencia el origen. ¿Ok? ¿Qué distancia hay entre el origen y B a lo largo del eje de las X? Y ahí te das cuenta que nada más tienes que sumar el 4 y el 2. Entonces son 6. ¿Qué distancia hay entre A y B a lo largo del eje de las Y? Y sucede lo mismo que en el ejercicio anterior. Todos los cables van a dar a la misma placa y todos los cables van a dar al punto A, así que todos tienen la misma altura de 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué distancia hay entre A y B en Z? Esto de aquí es el eje Z. Entonces, ¿qué distancia hay entre B y el origen? Que te recuerdo está alineado al punto A. ¿Qué distancia hay entre el origen y B a lo largo del eje Z? Y te das cuenta que es esto. Este pedacito de 5 metros. De nuevo, entre el origen y B a lo largo del eje Z, tú tienes 5 metros. Esa es la distancia paralela entre ambos puntos. ¿Qué distancia hay entre A y C en el eje de las X? ¿Qué distancia hay? Pues nada más este cachito. Y este cachito está siendo representado por esta distancia pequeña de 2 metros. ¿Qué distancia hay entre A y C a lo largo del eje Z? Porque ya encontramos el Y. ¿Qué distancia hay en Z? Todo esto, entre el origen y el punto C, en el eje Z hay esto, ¿ok? Y eso suma 4 metros. Esa es la distancia de A a C. Y ahora, ¿qué distancia hay de A a D en el eje de las X? ¿Qué distancia hay? Pues es lo mismo que compararlo con el origen. ¿Qué distancia hay entre este punto y este punto en el eje de las X? Hay esta distancia. Y esta distancia está dada por esos 6 metros. ¿Qué distancia hay entre A y D en el eje Z? En el eje Z hay nada más esta distancia. Ok, quedaría 3 metros. Eso es todo. Esas son las coordenadas. Sin embargo, ahora hay que encontrar también los sentidos. Muchas veces puedes caer en que te revuelves con la isometría. Una isometría es que X, Y, Z se ve desde el mismo ángulo. Entonces yo te aconsejo que al menos al principio, mientras te acostumbras a hacer este tipo de ejercicios, dibujes la vista superior. Hagas el análisis de la vista superior. Tú tienes la placa y entonces dices, ok, si yo estoy viendo esto desde arriba, pues aquí va a estar el punto A. Este va a ser el eje X. Esta es mi vista superior. Aquí va a estar desde arriba el punto B. Para acá va a ir el eje Z. El eje Z va a ir para abajo positivo, ¿ok? Porque tú estás viendo todo desde arriba. Por aquí va a estar el punto C y por acá va a estar el punto D. Nota en la isometría que todas las fuerzas van hacia el punto A. Entonces dibuja eso en tu vista superior. La flecha va para A, la flecha va para A y la flecha va para A. Y ahora sí, ya que tienes esto, plantéate a ti mismo los sentidos de las coordenadas que vamos a ver. ¿Cómo va A contra B en el eje X? Esta fuerza va para el mismo lado que el eje X. Sí, las dos van para el mismo lado. Por lo tanto, este es un más 6. Como te digo, si le quieres dejar el más, ponlo, y si no, no lo pongas. Pero eso es un más 6. Algunas personas se revuelven pensando que esta flecha, o como el inicio o la coordenada B está al lado de las X negativas, le ponen aquí menos 6, pero eso está mal. ¿Okay? La restricción
o la indicación no es dónde está tocando la fuerza, sino para dónde va la flecha. Y esta flecha contra el eje X van para el mismo lado. Ahora, en este plano, tú no estás viendo Y. De aquí para arriba o para adentro, para donde tú estás, está el eje de la Y. ¿Me sirve esta isometría para calcularlo? No, perdóname. ¿Me sirve esta vista superior para ver si estos 10 son positivos o no? No me sirve, porque este es el plano XZ. ¿Qué hago? Me regreso a la isometría y veo que tanto esta flecha, las tres están yendo para arriba y el eje de la Y también va para arriba, entonces los tres son un más 10. ¿Okay? Ahora, esta flecha del punto B la comparo contra Z. ¿Van para el mismo lado? No. Esta flecha contra Z van en sentidos contrarios. ¿Cómo sería esto? Así que tú tienes un menos 5. Ese menos 5 ahí ya se queda. ¿Cómo sería que esto fuera positivo? El eje de la Z no lo vas a cambiar, pero si esta flecha fuera para acá, ahí sí, estos dos irían para el mismo lado. Como no es así, entonces se queda tu menos 5. Cambiamos de cable. El cable hace, o sea, esta flecha va para el mismo lado que X, sí, entonces se queda más 2. Y esta flecha se va para el mismo lado que la Z completamente, así que se queda un más 4. Cambiamos de cable. Este cable D contra el eje de las X va para el mismo lado, no, se queda un menos 6. Y este cable contra el eje Z, ¿van para el mismo lado? Sí, se queda un más 3. ¿Cómo sería negativo este? Que el cable fuera para allá. A este cable contra Z, ahí sí iría negativo. Ahorita van por el mismo lado y estas son las coordenadas correctas. Ya de ahí en adelante, si tú quieres, encuentra el valor de las distancias resultantes y resuelve el paso 2, y resuelve el paso 3 y tómalo como un ejercicio. Pero en sí, esto es lo que yo quería que tuvieras. Cómo se sacan las coordenadas. Igual si tienes alguna pregunta, mándame un mensaje. Y vamos a hacer un tercer ejercicio. Ahorita en este video. Estamos en el mismo tema. Este tema te recuerdo que se llama fuerzas en el espacio. Y aquí tenemos algo que es del mismo tema, pero no es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Dice, determina la magnitud de la fuerza resultante y ubícala completamente en el espacio. Como tú puedes observar, ni siquiera los ejes se llaman iguales. No tiene que ver, pero los ejes ya no se llaman iguales. Estamos acostumbrados a que este sea X, este sea Y y este sea Z. ¿Okay? En realidad tú puedes hacer que los ejes se llamen como quieras, así que lo vamos a dejar así como están. Este es X, este es Y y este es Z. ¿Okay? Tenemos que me están pidiendo la magnitud de la fuerza resultante. Y esto es tan simple como en un caso normal, digamos que tienes una caja, un paquete, y aquí lo estás empujando con 5 newton y para acá lo estás empujando con 2 newton. Realmente no tienes esto. Realmente tendrías 3 newton que están empujando para la derecha. Esto sería la fuerza resultante. Es lo mismo que me están pidiendo, pero en 3 dimensiones. Observa qué es lo que está pasando aquí. Te dice F1 es igual a 60J más 80K en libras. Aquí no me están dando la magnitud, ya me están dando el valor de la fuerza resultante de esta fuerza. Y la fuerza 2 vale 50I menos 100J más 100K. No me están dando la resultante, sino que me están dando las componentes rectangulares de la fuerza. ¿Qué puedo interpretar de aquí? Por estas líneas, interpretas que si esto es 60J, aquí hay 60 en J. Si esto es 80 en K, aquí hay 80 en K. Si aquí hay 50 en I, aquí hay 50 en I. Si aquí hay menos 100 en J y J es Y, pues está menos 100 en J. Y aquí hay más 100 en K, pues aquí hay más 100 en K. ¿Okay? Eso es lo que tú puedes observar hasta ahorita con eso de aquí. Entonces me piden la magnitud resultante. ¿Qué es la magnitud resultante o la fuerza resultante? Pues sumar la fuerza 1 y la fuerza 2. Lo cual es muy obvio. ¿Cómo le hago para sumar la fuerza 1 y la fuerza 2? Es lo más simple en este tema. Tú tienes como fuerza 1 60 en J, 60 en J más 80 en K. Y son libras. Recuerda que en el sistema inglés puedes manejar libra fuerza o libra masa. Lo preferible en sistema internacional es que manejes
en vez de kilogramos fuerza que manejes Newton. ¿Ok? Bien. Y ahora la fuerza 2 es 50I menos 100J más 100K. Hasta aquí nada más estoy reescribiendo lo que me está dando el dibujo. ¿Ok? ¿Cómo le hago para encontrar la fuerza resultante? Pues simplemente juntando términos semejantes. ¿Quién tiene I? Nada más el 50. ¿Quién tiene J? Más 60 menos 100 te da menos 40 en J. ¿Y quién tiene K? Hay un más 80 y un más 100, o sea, hay 180 en K. Y son libras. Esto, aunque no lo creas así de rápido, esto ya es la respuesta. ¿Okay? Esto es la respuesta o la magnitud de la fuerza resultante. Pero esa fuerza resultante está expresada como una componente rectangular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le harías tú para expresar esto como una sola fuerza? Si tú lo ves como los ejercicios anteriores, tú tenías un 40 que los componías y te daba un valor de I, un valor de J y un valor de K. Ahora te estoy pidiendo lo inverso. Si tengo el valor de I, el valor de J y el valor de K, ¿cómo le hago para saber la resultante de las componentes rectangulares? ¿Qué hago? Sumamente simple. Es la misma fórmula de la distancia resultante. Esa fórmula de distancia resultante sirve para cualquier vector. Vectores de aceleración, de velocidad, de fuerza, etcétera. Cualquier vector de momentos. Entonces, si tú tienes una I, una J y una K, no nada más puedo sumarlas. Tendría que ser la misma fórmula de la distancia resultante, la suma de los raíces de los cuadrados. Cada término lo elevas al cuadrado, sumas la respuesta de la suma de los cuadrados y a la suma le sacas la raíz cuadrada. Entonces, yo lo tengo aquí y me da 191 libras. 191 libras. Si tú lo quieres expresar como un dibujo, dices, ok, 50 en I, pues aquí está, 50 en I. Menos 40 en J, ok, menos 40 en J. Más 180 en K, muy bien, de aquí subo 180 en K. Y del origen, trazo la fuerza. Ese es el valor de mi fuerza resultante, así como te decía hace rato que tenías los cables y si aquí hay 5 y aquí hay 3, realmente nada más tienes 2 para acá. Entonces ya no tienes estos dos, este es el único efecto de la fuerza, que tiene esto en I, esto en J, esto en K y que la resultante de esos tres vale 191 libras. Hasta ahí ya determinamos la magnitud de la fuerza resultante, pero la redacción me pide ubicarla completamente en el espacio. ¿Qué hay que hacer? A este método se le llama cosenos directores. Este está bien padre, está muy interesante, ve qué es lo que va a pasar. La fórmula aquí implica el uso nada más de cosenos, no de senos, no de tangentes, nada más cosenos. Entonces tú vas a tener el coseno de alfa, que es igual a Fi sobre la fuerza resultante. Vas a tener el coseno de beta, que es el Fj entre la fuerza resultante. Y vas a tener el coseno de gamma, que es Fz o Fk entre la fuerza resultante. Ok, vamos a despejar. ¿Cómo despejo el coseno de alfa de esta ecuación? ¿Cómo lo despejo? Exacto, con un coseno inverso. Coseno inverso. ¿De qué? De Fi entre Fr. Entonces, ¿quién es Fi? Pues el 50. ¿Cuánto vale Fr? 191. Entonces ya calculé eso y vale 74.8. ¿Cómo despejo beta? Igual el coseno inverso de Fj, que vale menos 40, que es bien importante que respetes el menos, sobre 191, y eso te da 102 grados. Y finalmente calculas gamma, el coseno inverso de 180,
entre 191 y esto me da 19.6 grados. Voy a cambiarle aquí de color para que veas qué es lo que acabamos de calcular. Tenemos alfa, beta y gamma. La redacción me dijo, encuentra la magnitud resultante, ya la encontramos expresada como esto, ya la encontramos expresada como una resultante de las componentes rectangulares, ya dibujamos la línea que describe eso y lo único que me faltaba era ubicarla en el espacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien fácil. Alfa es lo mismo que X, beta es lo mismo que Y gamma es lo mismo que Z. Entonces, el ángulo que hay entre la fuerza resultante y el eje de las X es este. Y ese ángulo es tu alfa, que para este ejercicio vale 74.8 grados. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza resultante y Y? Es este, que para nosotros se llama beta. ¿Cuánto vale beta? 102 grados. ¿Ok? Tiene lógica, ¿no? Ve que se forman mucho más grados. Y FR contra el eje Z es tu gamma. Gamma vale 19.6 grados. Con esto ya no hay más forma de ubicar la fuerza resultante. Ya la sumamos, ya encontramos el valor de las componentes rectangulares, la resultante de las rectangulares, ya graficamos la gráfica y ya dijimos cuántos grados hay entre la fuerza resultante y cada eje. Entonces, te digo que en este ejercicio estamos en el mismo tema, pero estamos viendo algo un poco diferente. Muy bien. Espero que hayan comprendido el tema. Nos veremos en los siguientes videos. Que pase buen día.